Shalom para todos, les habla la profeta Elimar Bracho y quiero compartirles en esta oportunidad este mensaje, la porción de la Haftará 27 y 28. Está basada en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 42 y luego el capítulo 5 hasta el versículo 19. Y he titulado este mensaje Lo profético activa lo sobrenatural del Padre. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes. Voy a empezar con un relato corto desde el versículo 42 al 44 del capítulo 4. Dice que nos relata que un hombre, un hombre de Baal Shalisha, ciudad próxima a Jericó, trajo una honra a Eliseo y éste le dio a su siervo que repartiera a 100 hombres. Y aunque no alcanzaba en términos naturales, el Eterno activó la multiplicación. Dijo, ¿cómo voy a entregarle esto para 100 hombres? Le dijo el siervo de Eliseo. Y recordemos que cuando hablamos de la palabra siervo de un profeta, era un profeta también que estaba en un proceso de formación. Y Eliseo le dijo, dales. ¿Y qué resultó? Que la palabra profética y la presencia, lo que había conquistado Eliseo, lo que estaba en Eliseo, lo profético, activó lo sobrenatural. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza. Y es por eso que el enemigo resiste lo profético, no quiere lo profético, la religión niega lo profético, porque donde está un profeta se va a activar lo sobrenatural. ¿Qué es lo profético? Lo profético es lo revelado. Lo profético es lo revelado. Así que cuando hablamos de lo profético, no tiene que ver con decirle a las personas con quién se va a casar o el sexo del hijo o lo que le va a venir. A veces eso puede ser una palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones proféticos o un don de profecía. Lo profético es lo revelado del Padre y lo profético viene para dar ubicación y para darnos a nosotros dirección. Lo profético ubica, restaura y direcciona. Eso lo enseñamos en nuestra escuela de profetas, que antes se llamaban Char, pero bueno, ahora se llaman escuelas del reino Eder. Lo profético viene entonces para traer ubicación, para traer restauración del diseño y para traer dirección. Por eso es importante darle la importancia, que valga la redundancia, que tenemos que darle a lo profético y a la vigencia de los profetas en este tiempo. Vamos a ver una activación de lo sobrenatural, no solamente en los hijos del Padre Eterno, sino en los profetas que tienen palabra de revelación para traer un despertar y para traer ubicación en este tiempo. Pasamos entonces al capítulo número 5 y vamos a estar compartiendo del versículo 1 al versículo 19. Recordemos que este hombre, Naamán, un comandante del ejército de Siria, está leproso y esa es la relación que tiene esta porción de los profetas, la Haftará con la Parashá, es porque en ambas se está hablando de la lepra. ¿Okay? Esa es la relación que tiene. Este hombre, Naaman, comandante del ejército de Siria, tiene lepra. Entonces, ¿quién era? Aquí déjeme leerle primero las notas, que me está adelantando. Era un comandante del ejército, era un hombre eminente ante su señor, ante el rey. Era un hombre muy respetado y es muy importante que usted lea estas características, que recuerde. Y el Eterno le había dado la victoria a Siria por intermedio de él. Era un hombre fuerte, valeroso, en extremo, guerrero, valiente. Volví a redundar aquí, valeroso, valiente. Era un hombre valiente, era un hombre guerrero, es decir, era un hombre importantísimo en Siria. Ahora, este hombre sufría de lepra y se da un acontecimiento, un episodio que fue que dice que él tenía una sirvienta, que era una joven capturada por grupos guerrilleros de Siria, y esta sierva era israelita. Esta mujer, esta joven le dice a la esposa de Naamán que había un hombre en Israel que podía curar a su señor, que podía curarlo, y este hombre se llamaba Eliseo. Porque el Padre se movía a través de Eliseo con grandes milagros y sanidades. Naamán le cuenta a su rey todo lo que esta joven le había contado a su esposa. Y el rey prepara una carta y se la envía, el rey de Siria, se la envía al rey de Israel.
Fíjese lo importante que era este hombre, lo importante que era Naamán en ese imperio. Le envía una carta al rey de Israel para que curaran a Naamán. Cuando el rey lee la carta, rasga sus vestidos, se entristece y se preocupa en gran manera y se dice, pero ¿acaso quién soy yo para sanar? Y entra en una crisis emocional, una gran preocupación. Eliseo el profeta se entera de esto y le dice, pero ¿por qué te preocupas? Recuerde que yo estoy parafraseando la historia. ¿Por qué te preocupas de esto? Cuando él llegue, envíamelo a mí. Y le dice algo importantísimo. Le dice, y sabrá que hay profeta en Israel. Y sabrá que hay profeta en Israel. Es decir, que una de las marcas de un profeta es que tenemos que movernos en lo sobrenatural del Padre, movernos, activarlo y desatarlo sobre otros. Y no tiene que ver esto con emocionalismo, no tiene que ver con que tengo un manto y le agarro y le tiro el manto al otro y se cae. Esto no tiene que ver con ese tipo de manifestaciones. Tiene que ver con las manifestaciones del reino en los tiempos, en lugares y en personas. Recuerda el triarmónico, tiempo, lugar y persona. Donde está un profeta tiene que activarse lo sobrenatural del Padre, se tiene que manifestar el respaldo del Padre sobre lo que el profeta hace y sobre lo que el profeta dice. Pero para eso es necesario que nosotros estemos alineados al diseño. ¿Por qué? Porque el don como profeta, el oficio, está ahí, son irrevocables los dones, pero el respaldo del Padre sobre lo que hacemos no es permanente necesariamente, no es irrevocable y a veces es intermitente. Eso va a depender del nivel de madurez, es decir, del nivel de carácter, de cuánto hemos sido aprobados en los procesos y cuánto el Padre está gobernando las áreas de nuestras vidas. Entonces, el respaldo del Padre va a depender de cuánto estemos alineados con Él. Eliseo era un hombre que estaba alineado con él y dijo con toda autoridad al rey, imagínese el profeta le manda a decir al rey, no te preocupes, mándamelo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y eso es una cosa una frase que yo la había leído, pero la volví a leer y me llenó de tanta pasión, de tanta responsabilidad, porque ¿cuántos de nosotros podemos decirnos o decirle a autoridades, a personas, mire, envíamelo? Yo tengo una palabra de dirección para esta persona, yo puedo orar por esta persona por sanidad, yo tengo una respuesta para esta persona, no te preocupes, yo soy luz en medio de las tinieblas, yo tengo respuesta de parte del Padre, porque a veces nos enfocamos tanto en dar palabras personales, tanto que nos desenfocamos del verdadero propósito de un profeta. Y un profeta tiene que estar alineado con la Torá, alineado con la palabra del Eterno. Tiene que tener una vida alineada con la Torá, porque es uno que va a encauzar a otros en la Torá. Eliseo caminaba en escuelas de profetas, tenía ya 100 profetas que estaba atendiendo. En los versículos anteriores, el capítulo anterior vemos, y es que él les estaba enseñando. ¿Qué le enseñaba a los profetas? ¿Le enseñaba a profetizarles? No, les estaba enseñando la Torá, porque los profetas necesitamos instruirnos con la Torá y encauzar al pueblo en la Torá. Pero también necesitamos movernos en esa dimensión de sobrenaturalidad para realmente ver el respaldo del Padre, ese alineamiento para ver el respaldo del Padre en nuestras vidas y que se active lo sobrenatural en nosotros y por causa del mover nuestro y del respaldo de Adonai podamos entonces darle gloria al Eterno a través de lo que hacemos y la gente pueda glorificar, darle honra al Eterno por causa de lo que ven nosotros, es decir, que adoren al Padre Eterno a quien nosotros adoramos. Espero haberme explicado bien. Entonces le dice Eliseo, y sabrán que hay profeta en Israel. Eliseo le envía a decir con el siervo, cuando este hombre llega, dice que Naamán llega, fíjese que le trae 10 kikar de plata, 6,000 shekel de oro y 10 mudas de ropa. Él le trajo presentes a Eliseo. Kikar y shekel son medidas de peso. Y Eliseo no lo atendió. Eliseo no lo atendió, él se sentía el grandísimo y realmente era un hombre importante, pero Eliseo no lo atiende, sino que le envía a su siervo y le dice, dile que se bañe 7 veces, y esto tiene que ver con plenitud, el número 7 tiene que ver con plenitud, que se bañe 7 veces en el río Jordán. Ahora Naamán se enfurece y dice, yo,
pensé, número uno, que saldría a recibirme. Número dos, que de pie invocaría el nombre del Eterno. Y número tres, que pasaría su mano por el área afectada donde estaba la lepra y me sanaría. Entonces dice, ¿no son mejores las aguas del río este o el río aquel que están en Siria? Y sucede que sus siervos le dicen, mi señor, espera. Si el profeta te hubiese pedido algo difícil, no lo hubieses hecho por ser sano. Ahora, ¿qué importa? O sea, no es nada difícil que te sumerjas 7 veces en las aguas del río. Enseña la Torá que él se sumergió en el Jordán 7 veces conforme a la dirección profética y se purificó. Naamán dice a Eliseo, yo sé que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es decir, él se humilló, se rindió. Él estaba esperando que le dieran pleitesía porque el rey envió una carta de rey a rey para que lo atendiesen a él. Eliseo no le dio importancia a esa carta. Ahora, el Naamán, para ser sano, tuvo que pasar por un proceso de rendición. Y él se alineó a lo que el Padre Eterno había dicho a través del profeta específicamente. La Torá nos enseña, creed al Eterno y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Y qué es la prosperidad? Es ser guiado hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Es dar pasos firmes en el trazo que el Padre creó en su diseño perfecto para nosotros. La palabra prosperidad no se limita al dinero, a finanzas. La palabra prosperidad es amplia y tiene que ver con eso, con estar alineados al diseño del Padre, a su voluntad perfecta. El apóstol Carlos Soto dice que el lugar más seguro que en el cual podemos estar es en la voluntad del Padre. Y eso es así. Entonces, ¿dónde podemos estar más seguros? En la voluntad del Padre. Él se alineó a lo que el profeta le dijo y que aunque se enfureció al recibir esa directriz, se supo humillar. ¿Y qué vino como consecuencia de alinearse al diseño? Sanidad. Necesitamos desprendernos de cosas en nuestras vidas. Tú que estás escuchando este video, hay cosas de las cuales necesitas desprenderte y necesitamos todos desprendernos para alcanzar eso que tanto estamos anhelando, necesitando. Y necesitamos alinearnos a la dirección profética correcta, específica del Padre para nosotros. ¿Qué sucedió también y qué activa lo profético? Se quebró en él la idolatría. Dijo, ahora reconozco que no hay Dios sino en Israel. Naamán pide también llevar tierra de Israel para construir un altar al Eterno y le dice, ¿por qué no hará más tu siervo holocausto ni sacrificio a los ídolos extraños, sino al Eterno? Es decir, él se convirtió. Él se convirtió al experimentar su sanidad. Y yo estoy segura que no solamente la sanidad, sino que experimentó algo poderoso porque él se alineó con una estrategia, se alineó a lo que dijo el profeta y el Padre lo respaldó, lo sana y él experimentó algo en su corazón que le hizo conocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero y solo al Eterno iba a entregar sacrificio. También le dice y le aclara que solo se postraría necesariamente cuando entrara en el templo de Rimón acompañando al rey de Siria. Cuando el rey se pusiera su mano sobre su hombro y se inclinara y él tuviese que inclinarse necesariamente y le dice al profeta que me perdone el Eterno, solamente así adoraré. Pero de resto, solo al Eterno entregaré holocausto. Eliseo le contestó, ve en paz. Es decir, él se fue no solamente sano físicamente, sino sano por dentro. La humillación que él trajo delante del Eterno trajo sanidad a su cuerpo y a su alma y se quebró en él la idolatría y se convirtió al único Dios verdadero. Analicemos lo siguiente. La lepra, y lo vimos en la porción de la parasha, la lepra era una condición espiritual, se manifestaba en el cuerpo como consecuencia de una condición espiritual. Cuando Miriam y Aarón murmuran de Moshe, ¿qué sucede? Que ellos tienen lepra por la murmuración. Entonces, habían pecados que activaban en el cuerpo
tal enfermedad que era más considerada como una condición espiritual que como una enfermedad. Por eso la gente acudía, era al sacerdote para ser sana. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que él pudo haber buscado tal vez médicos en Siria, que lo ayudara en Siria, pero él buscó a un profeta, porque lo profético no solamente trae ubicación, dirección, sino que trae restauración. Y él recibió restauración en su cuerpo, recibió sanidad. El profeta tenía autoridad no solo para profetizar, para enseñar Torah, sino también para sanar enfermos. Y hay tres pilares de un ministerio que quiero compartirte brevemente. Número uno es la Torah, la revelación de la Torah. Y recordemos que la Torah es desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la palabra del Eterno, no son los 5 primeros libros de la Escritura. La revelación de la Torah, lo profético, es decir, la manifestación del reino activo, de lo revelado del Padre, y los milagros, los milagros. Entonces, estos tres pilares se movían en el ministerio profético de Eliseo. Lo profético entonces activa lo sobrenatural y un impacto profético quebró la idolatría en Naamán. El mundo y las naciones necesitan recibir de ese impacto profético. Y el Padre nos está llamando a los profetas a alinearnos con Él, a alinearnos con su diseño para nosotros entonces poder dar directrices que alineen a otros. Un profeta alineado es un profeta autorizado por el Padre, acreditado por el reino de los cielos para poder encauzar a otros. Lo vuelvo a decir, un profeta alineado con la Torah es un profeta que está autorizado por el Padre, habilitado por el Padre, acreditado por el Padre para encauzar a un pueblo, pero necesitamos estar alineados con el diseño del Padre para nuestras vidas. Este es el tiempo donde los profetas vamos a ser usados para quebrar la idolatría en muchos que son autoridades, que son gente importante para el mundo, pero el Padre va a tener un encuentro con ellos, les va a traer un impacto y vamos a ser levantados muchos profetas como Eliseo para alcanzar a muchos Naaman. Eh, Termino con esta frase, lo profético activo quebrará idolatría en las naciones. Este es el tiempo donde el Padre nos está llamando y nos ha ungido para esto. En el nombre de Yeshua, proclamo que si tú eres un profeta y estás viendo este video, proclamo que la revelación del Padre se activa tan profundamente y tan poderosamente en tu vida que te direcciona y te alinea con el diseño del Padre. Y si tú eres un profeta alineado, pues entonces la revelación del Padre irá en aumento sobre tu vida, tan en aumento que será como esa agua que Yeshua le ofreció a la mujer samaritana, que va desbordándose sobre nuestras vidas. Mujer, el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y hoy quiero proclamar como profeta del Padre Eterno que esa agua que Yeshua le ofreció a la mujer samaritana se desborda sobre nuestras vidas y la Torah y el diseño del reino nos es revelado, porque si nos alineamos con Torah, nosotros somos instrumentos para encauzar a otros, alinearse al diseño del Padre. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por haberme acompañado en este tiempo de enseñanza. Quiero invitarles a suscribirse a este nuestro canal de Ministerio Altares de Adoración. Siempre estamos compartiendo cada mes palabra direccional, estamos compartiendo la porción de la Parashá, la porción de la Haftarah, estamos compartiendo también ahora videos de un grupo que hemos creado, Mis Hijos Creciendo en Emuná. Y vamos a estar compartiendo por acá también directrices y videos. Así que quiero invitarles a suscribirse, a activar las notificaciones para que cada vez que entre un video nuevo que subamos, puedas tú escucharlo de una vez. Si este video ha sido de bendición, te ha edificado en algo, te invito también a compartirlo con otros para que otras personas puedan recibir lo que te está edificando a ti en este tiempo, en este momento. Bendiciones para todos. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.